Cámara de Senadores está sesionando desde media mañana para continuar con el tratamiento y aprobación de diversas venias para jerarcas de la nueva administración iniciado la semana pasada con los presidentes de los principales organismos públicos. Hoy se están votando los nombres de quienes ocuparán las vicepresidencias de UTE, que estará a cargo de Roberto Bentancor, del Banco de la República, que será la doctora Adriana Rodríguez, y de ANCAP, donde será designado el doctor Ignacio Berti. Además, se aprobará la venia para la designación de Ana María Ferraris como presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 23 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo algo nuboso, con periodos de nuboso, vientos soplando del sureste al noreste, entre 20 a 40 kilómetros por hora, rachas de hasta 50 kilómetros por hora, dice Inumet, que marca 27 grados como la máxima para hoy. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Convención desde Soriano hasta Canelones. Hay llenado de hormigón hasta las 4 de la tarde. Charrúa desde Soca hasta Mazzini hasta las 15 están armando una grúa. 18 de julio entre Ejido y Barrio Zamorín hasta las 0 horas, desde las 18 hasta las 0 horas se va a realizar un acto de político, así que allí también hay que tener cuidado, particularmente en esa esquina. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. La decisión del gobierno de crear una comisión de alto nivel para renegociar el contrato del proyecto Neptuno causó sorpresa y preocupación en la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. También el Instituto Clemente Estable expresó su preocupación por la ausencia de la academia en esta renegociación. El senador Álvaro Delgado aseguró que hubiese esperado más medidas del nuevo gobierno, que por ahora tiene anuncios y titulares pero nada concreto. También aseguró que el contrato firmado para el proyecto en Arasatí dejó margen de negociación. El candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, dijo que hay una clara ausencia del gobierno departamental en la capital, que hay problemas en veredas, calles, falta de limpieza y demoras en el transporte. Esta tarde, desde la hora 19 en la explanada de la Intendencia de Montevideo, se realizará el acto de recordación del primer acto de masas del Frente Amplio hace 54 años, que cerrará con un homenaje al expresidente José Mujica y a los fundadores del Frente Amplio, y la actuación del cantautor argentino León Gieco y la murga Agarrate Catalina. La plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, denunció 23 situaciones de violencia con armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes en lo que va del año. 19 de ellas causaron heridas y las 4 restantes resultaron en el asesinato de los menores. Uruguay empató 0-0 con Bolivia en el Alto, a 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar, por la 14ª fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026. Con este resultado, Uruguay llegó a 21 puntos, se ubica en la 4ª posición de la tabla y habilitó la clasificación automática al Mundial de la selección argentina. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu volvió a insistir hoy que su país podría tomar partes de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes. En tanto, los ataques en el enclave han dejado 39 palestinos muertos en las últimas 24 horas, mientras que 142.000 han sido desplazados desde que se retomaron los ataques por parte de Israel. Vamos al Parlamento. Están sucediendo varias cosas importantes. Allí está desde temprano nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Hace apenas minutos terminó la sesión de la Cámara de Senadores, donde se dio ingreso al proyecto de ley referido a el CASMU, que busca justamente buscarle un marco legal para abordar la situación financiera que vive esta mutualista, una de las más importantes que tiene el país. El proyecto de ley consta de 4 artículos e incluye, entre otros puntos, la extensión de la intervención justamente de la mutualista y habilitar la entrega del último tramo de fondos previstos en el fideicomiso aprobado en la anterior legislatura y a propuesta del Poder Ejecutivo, que sería este último tramo en el entorno de los 25 millones de dólares. El oficialismo aguarda que en abril este proyecto esté aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y considera que tendrá el respaldo de partidos de la oposición. En ese sentido, el senador nacionalista Sergio Botana manifestó conformidad con el proyecto de ley, dijo que es importante evitar de todas las maneras posibles que esta mutualista cierre por la relevancia que tiene, y también habló que la intervención no tiene que hacer, digamos, énfasis en una casa de brujas, sino justamente en buscar soluciones para esta situación difícil que aborda el CASMU. Por otra parte, otro tema central de la reunión de hoy de la del Senado de la República fue el tema de las venias. Se aprobaron 3 nuevas venias, en este caso referidas a vicepresidencias de entes, de ANCAP, de UTE, por ejemplo, cargos que son considerados muy importantes por el gobierno para poder empezar a gestionar, ¿no?, las políticas que quiere llevar adelante en los organismos del Estado. Sobre estas venias habló el senador del Frente Amplio, Daniel Cayani. Votamos la segunda fase de la incorporación de las venias del Parlamento Nacional de los directores, en este caso los vicepresidentes de la empresa UTE, de Brou, del Banco República del Uruguay y de la propia ANCAP, los vicepresidentes oficialistas, como quien dice. Con esto estaríamos completando una segunda fase de integración de los directorios y la idea nuestra es lograr el martes que viene, en función de los acuerdos que lleguen los diferentes integrantes de los partidos políticos, para suministrar los nombres al Poder Ejecutivo para que envíen las venias al Parlamento Nacional el día martes 1 de abril, culminar con las casi 40 venias de designación que todavía nos quedan pendientes y así terminar la segunda fase de instalación del gobierno con las autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, es decir, por el oficialismo, y las autoridades también designadas, por este caso, por la oposición. Y bueno, y creo que eso también nos abre un compás interesante porque también nos abre otra perspectiva de trabajo y creo que también sin duda es muy importante. Agregarte que, bueno, que los nombres justamente elegidos para estos cargos son todos de personas con amplia experiencia en la función pública. Por ejemplo, a nivel de vicepresidencia de UTE hablábamos de Bentancur, quien ingresó al ente nada menos que en 1978. Rodríguez, quien ingresa a la vicepresidencia de Brou, tiene una larga experiencia en la gestión pública en diferentes organismos que van desde el Ministerio de Ganadería durante la gestión de José Mujica al frente de Secretaría de Estado a otros organismos públicos como la CND y el propio Banco República. Ignacio Bardi también, larga experiencia en diferentes instituciones públicas. Eso generó que todas fueran votadas por unanimidad en el Senado, a cuenta de este acuerdo del que hablaba Cayani con los partidos de la oposición para aprobar en lo más breve posible, si es posible justamente el martes de la semana próxima, todos los cargos. Sí pueden quedar algunos sin nombrar si la oposición define que quiera guardar a mayo por las elecciones de las intendencias en el interior del país. Si alguno de los nombres que se manejan son candidatos, bueno, puede quedar en reserva ese cargo, siguiendo el actual director al frente de cada organismo y luego votar esa posterior venia. Botana habló sobre este acuerdo que consideró razonable, adecuado, y también se refirió a lo que hará la oposición en esos cargos de contralor en diferentes organismos públicos. Creemos que el acuerdo está bien hecho, se ha hecho con equilibrio, con tranquilidad, así que está bien. Y hoy tuvimos la alegría de votar en mi caso, a Cristina Rodríguez, a quien le conozco toda su trayectoria, y a Roberto Bentancur, a la UTE, con el que trabajamos muchísimo en otras épocas y que conocemos en cualquiera de los dos casos su solvencia, y que son gente de bien y que tratan de hacer las cosas como deben ser hechas. Nosotros queremos
desde el Senado, desde todos lados, siempre estamos con espíritu constructivo. Obviamente, en lo que no vamos a admitir es en un solo recorte, ni el más mínimo, de las libertades conquistadas. Bien, vamos con otros temas. La directora del Centro de Investigación de Ciencias Ambientales del Instituto Clemente Estable, Claudia Piccini, dijo que le sorprendió el anuncio del gobierno de haber iniciado un proceso de renegociación relacionado con el proyecto Neptuno. La científica se preguntó qué se puede renegociar y reclamó la presencia de representantes del ámbito científico y académico en estas instancias decisivas. Fue una sorpresa, por un lado, porque no entendemos cómo es que se puede renegociar algo que tiene características que no se pueden cambiar. La cuestión ambiental, los problemas ambientales, la calidad del agua, no es algo que se pueda renegociar ni cambiar de un día para el otro. Eso tiene que ser una política a nivel nacional de cambiar el uso del suelo, el sector productivo. Es algo que nos sorprendió mucho. Y por otro lado, no hay integrantes de la academia, de las personas, de la academia y de la sociedad, que son los que están embebidos en esa problemática, en esa situación. Entonces es, por un lado, sorpresivo y también preocupante que se estén discutiendo ese tipo de cosas como a puertas cerradas y sobre temas que son muy sensibles y que no tienen forma de ser resueltos. Así no se puede ajustar el ambiente. Para ajustar el ambiente tenemos que ajustar todas nuestras vidas. Entonces es un poco desilusionante también. Desde el punto de vista de la salud de las personas, de la salud ambiental y de la ecología del lugar, no es una zona apta para hacer una toma de agua. Es muy difícil lograr tener agua potable de buena calidad con esas condiciones ambientales. Y también sorpresa y preocupación generó en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida el anuncio del gobierno de crear una comisión para renegociar el contrato de construcción del proyecto Neptuno. Carmen Sosa, que es integrante de esta comisión, confirmó que van a iniciar una demanda de nulidad del contrato y una medida cautelar para frenar el inicio de las obras de la planta potabilizadora en Arasatí. Nosotros lo recibimos con preocupación, ¿no? Muy sorprendidos y con mucha preocupación, porque en ningún momento se mencionó en el resultado de ese Consejo de Ministros el contrato que tenemos con la ciudadanía, ¿no? Digo, se quiere respetar un contrato con empresas privadas, con un consorcio privado, pero en ningún momento se menciona el contrato que tenemos como sociedad, que es la Constitución, ¿no? Y este contrato claramente viola el mandato constitucional, ¿no? La reforma constitucional del 2004. En esta comisión nos invitó a la academia, no está el Ministerio de Salud Pública. Si tendrá que decir el Ministerio de Salud Pública con respecto a la calidad del agua que va a dar ese proyecto, ¿no? Sosa confirmó que iniciarán nueva acción judicial contra el proyecto Neptuno con el patrocinio de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho. Y vamos a hacer una demanda de nulidad de este contrato, pero bueno, eso puede llevar mucho tiempo. También vamos a hacer vamos a poner otra medida cautelar para que no se comiencen las obras y si se comenzaron, que se detengan. Esto es pagar $1.000 millones por nada, porque además, habría mucho para hablar de esto. Además tenemos que ver que en el mejor de los casos que este proyecto funcione, solo va a dar entre el 25 y el 30% de agua que necesita la zona metropolitana. Y el gobierno ratificó la prioridad de construir la represa de Casupá, Florida, para que abastezca de agua potable el área metropolitana. Así lo indicó a MBD Noticias el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Pero lo más importante, en el caso nuestro, el presidente formalizó la comisión para trabajar sobre el proyecto Arasatí, que va a estar informando ahora en conferencia de prensa. ¿Y Casupá se habló también? Se reafirmó, por supuesto, la necesidad de trabajar sobre las prioridades del gobierno y en ese marco reafirmamos la prioridad de construir la represa de Casupá, que es uno de los compromisos ya no solo de campaña, ¿verdad?, sino del programa del Frente Amplio, pero lo más importante es una necesidad para el país.
La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, aseguró que el Gobierno Nacional va a liderar la transformación del modelo público de transporte en nuestro país y además en el área metropolitana en particular. Dijo la jerarca, le dijo a MBD Noticias que esta tarea se va a realizar en coordinación con las intendencias y con los trabajadores. En Montevideo en la campaña se habla del sistema metropolitano. ¿Cómo aporta el Ministerio en ese sentido? El Ministerio va a liderar conjuntamente con los gobiernos departamentales, con los trabajadores y las empresas, el cambio en el sistema público de transporte. ¿De COPSA tiene novedades, ministra? Se está trabajando con ellos. Realmente han habido varias reuniones para tratar de resolver el problema. ¿Se ha avanzado en algún proyecto de movilidad? Sí, se viene trabajando. Desde el principio que lo marcó Orsi como prioridad, se viene trabajando en eso. Ahora nos vamos a la Intendencia de Montevideo, en la sala Ernesto de los Campos está nuestra periodista Juliana Perdomo. Hay noticias importantes que tienen que ver con política de género. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, buen mediodía. Sí, exacto, Rosina, buen mediodía para todos. En minutos la Intendencia va a estar desarrollando una rendición de cuenta de las políticas de igualdad de género que viene llevando adelante y estamos con la directora María Noel Abas. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué se destaca en esta rendición de cuentas en cuanto a los programas, en cuanto a la atención de las mujeres? Bueno, en esta rendición de cuentas lo que vamos a hacer es presentar los avances de las políticas de género de la Intendencia de Montevideo y de los municipios. Y bueno, hay varias líneas, entre ellas una es la atención a la violencia de género. Obviamente vamos a contar lo que se ha hecho en estos 5 años en la atención, cómo ha crecido la respuesta a la violencia de género, hemos creado servicios, hemos mejorado las comunas mujer, vamos a contar la cantidad de atenciones, la Intendencia de Montevideo atiende por año a unas 5.000 mujeres y tiene recibe unas 15.000 consultas en su sistema, realmente es un actor relevante en la respuesta a la violencia de género y bueno, vamos a contar también acciones vinculadas a la autonomía económica de las mujeres, también a la construcción de la ciudad, cómo favorecemos el derecho a la ciudad, al territorio, lo que hacemos en Montevideo libre de acoso, lo que ha hecho, o también otras áreas de la Intendencia vinculado a la cultura, vinculado a la salud, y bueno, y también vamos a contar experiencias de los municipios. Ahora lo vamos a contar, pero bueno, en la tarde vamos a subir un documento, entonces todo lo que contemos también va a estar reflejado en un documento al que pueda acceder la ciudadanía. ¿Qué efectividad han tenido los puntos violetas en los espectáculos y en territorio? Bueno, mucho. Los puntos violetas se han consolidado, las personas van a veces a las actividades y buscan el punto. El punto es una referencia para consultar sobre situaciones de violencia y también para informar y también para sensibilizar. Creemos que ha sido una muy buena estrategia para posicionar el tema en los eventos masivos, en eventos territoriales. De alguna manera la violencia de género y la igualdad de género están en el espacio público, en las actividades que hacemos y eso ha sido súper importante. El documento también indicaba que se amplió la atención a las personas con discapacidad y también a la comunidad de LGBT. Sí, hay un servicio específico que hemos creado, que es un servicio para atención a mujeres con discapacidad en situación de violencia de género. No hay otros dispositivos así en el país, entonces esto ha sido súper importante, lo hicimos en convenio con la Facultad de Psicología de la UDELAR y bueno, la estrategia de salud en estos 5 años también ha profundizado la capacitación al personal de la salud para poder atender a la población LGBTIQ+, de manera de garantizar el acceso a los derechos, en particular el derecho a la salud. Partiendo de estos avances que hizo la Intendencia, ¿qué desafíos quedan para el futuro? Bueno, hay muchos y en diversos temas, pero en cuanto a la violencia de género, claramente hay que profundizar los servicios. Hay que crear algunos servicios específicos, es importante la atención a niños, niñas y adolescentes en situación de maltrato y abuso, es importante atender la salud mental de las mujeres que han vivido situaciones de abuso sexual, es importante crear un servicio móvil para poder llegar a mujeres que hoy no están llegando a los servicios de atención. Es necesario profundizar el trabajo en masculinidades, es importante profundizar y generar una política articulada de cuidados, un plan de cuidados departamental. Es importante seguir el diálogo con la sociedad civil, que también es quienes plantean y posicionan los temas de agenda y bueno, vamos a presentar un montón de desafíos también para el gobierno que viene. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Rosina, allí la palabra de la directora de género en la Intendencia de Montevideo con esta rendición de cuentas que comenzará en minutos, así que tendremos más novedades para la tarde y para seguir compartiendo con ustedes.
Muchas gracias, Juliana. Seguimos en el ámbito político. El senador nacionalista y ex candidato presidencial Álvaro Delgado aseguró que hubiera esperado más medidas del nuevo gobierno. Agregó que por ahora son todos anuncios y titulares, pero nada concreto, y aseguró que el contrato firmado para el proyecto en Arasatí dejó un margen de negociación. Cada gobierno marca sus tiempos, obviamente. Un gobierno que recién asume el primer Consejo de Ministros. Yo tenía más expectativa de más medidas, pero veremos cómo se desarrollan. Hasta ahora son todos titulares en lo que tiene que ver con un diálogo social, que no sabemos todavía el objetivo ni quiénes están convocados. Veremos después cuando se convoque cuál es el objetivo, cuál es el cronograma, cuáles son los tiempos, qué se quiere lograr, y ahí obviamente opinaremos. Yo sobre intenciones, sobre titulares, me parece que es responsable no opinar. Sobre el otro es una devolución de IVA que ya tenía este gobierno y durante todos estos tiempos, y que se continúa en el plazo. La eventual renegociación del proyecto Arasatí era un tema que se había anunciado. Es más, en el contrato hay una cláusula prevista para unas eventuales renegociaciones, sobre todo de algunos aspectos vinculados, entre otras cosas, al polder y a la toma. Por ahí creo que fueron los anuncios, y bueno, el tema creo que del CASMU era un tema que ya se venía trabajando, se había intervenido la vez pasada, y obviamente faltaba un marco legal para poder habilitar, como se hizo anteriormente, para habilitarle la otra parte del fideicomiso, un marco legal para hacerlo. Álvaro Delgado consideró que la fiscal Estela Alziaturi, quien solicitó la formalización del ex intendente Guillermo Besosi, a la que hizo lugar la jueza Jimena Menchaca, violentó el estatuto de fiscalía al publicar mensajes políticos en sus redes sociales. El legislador comparte la decisión de varios legisladores nacionalistas de comunicar esto a la fiscal de corte, Mónica Ferrero. La bancada del Partido Nacional de Senadores ayer resolvió enviarle a la fiscal de corte, por lo menos poner en su conocimiento y cuál es su posición sobre estas publicaciones, que son obviamente confirmadas, que después se bajaron, pero que hablan de una parcialidad y obviamente de una manifestación política partidaria de una fiscal un tiempo atrás, que obviamente está expresamente prohibido en el estatuto de la Fiscalía. Así que en este caso corresponde ahora a la fiscal de corte, una vez que se noticia oficialmente este tema, ver cuáles son las actuaciones que toma y qué investigación genera. ¿Tienen que poco parcial el trabajo de fiscalía o de una parte de fiscalía? No, yo estoy hablando de este caso concretamente, yo soy muy cauto y hablamos de este caso donde hubo publicaciones notorias a favor de un partido político, el Frente Amplio, en contra del Partido Nacional, de una fiscal actuante que está violentando el estatuto de la Fiscalía, que es una ley además. Yo creo que la Fiscalía actuó rara y que no dio garantías, entre otras cosas, en este caso particular. Yo no conozco el tema de fondo, yo hablo del procedimiento, no hablo del tema de fondo porque se lo definirá la justicia. El candidato en la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, dijo que hay una clara ausencia del gobierno departamental en la capital, que hay problemas en veredas, calles, falta de limpieza y demoras en el transporte. También sostuvo que lo que diga ADEOM lo tiene sin cuidado, en referencia a declaraciones de dirigentes de ese sindicato que aclararon que no aceptan privatizaciones y que tienen una postura muy clara sobre su propuesta de tercerizar el sistema de recolección de residuos. Nosotros vamos a limpiar Montevideo, lo vamos a hacer con urgencia, en un año se van a dar los resultados, los primeros resultados, lo vamos a hacer combinando sistemas, desde contenedores bajo tierra en alta densidad de población, desde el sistema intradomiciliario en zonas residenciales como las que nos encontramos en este momento, aportando tecnología al contenedor lateral. Lo vamos a hacer en un formato integral porque incluye Felipe Cardoso, y lo vamos a hacer con sentido común. Si a mí me toca el día que asumo, vuelven las papeleras justamente por estricto sentido común. Y vamos a tercerizar. Varias críticas ha desatado su propuesta de privatizar la limpieza por parte de ADEOM, pero ayer también el presidente del Frente Amplio dijo que es una medida antisindical, antitrabajadora y antiderechos. Capaz que no se da cuenta que Montevideo lamentablemente viven de la mugre. Y la verdad que los intentos de descalificar poco le aportan al gran problema que tenemos. Y yo voy a tercerizar si me toca.
le gustan las corporaciones o no le gustan las corporaciones, yo voy a tercerizar y voy a limpiar Montevideo. Y el único sindicato que yo voy a representar es el sindicato de todos los montevideanos. Por lo tanto, lo que diga Deón me tiene sin cuidado. La candidata de la coalición republicana a la Intendencia de Montevideo, la colorada Virginia Cáceres, va a presentar esta tarde su plan para la limpieza del departamento. Entrevistada por el programa Así las Cosas del streaming de TV Ciudad, adelantó algunos detalles de su propuesta que se basa en la descentralización de la gestión de los residuos, dándole un papel decisorio a los municipios. Hoy Montevideo tiene, salvo algunas excepciones que se están haciendo en piloto como en Santiago Vázquez, un único sistema de recolección de residuos para todo el departamento. Un departamento que es absolutamente diverso en su territorialidad. Bueno, nosotros apostamos a que cada municipio pueda diseñar y ejecutar el sistema de recolección de residuos que mejor se adapte a su territorio. Por supuesto, con la Intendencia, con un rol de rectoría, porque tiene que controlar, porque es un tema de salubridad, y además controlar que efectivamente se realice el proceso, y además brindando todas las herramientas técnicas, a partir de las direcciones que manejan el tema de la recolección de residuos, las condiciones técnicas, las humanas, las profesionales y las económicas para que esos procesos se puedan llevar adelante. Con sugerencias que nosotros vamos a estar presentando hoy de lo que nosotros creemos en algunos de los municipios, cuáles pueden ser los sistemas que se pueden llevar adelante. El periodista y escritor Miguel Aguirre Bailey considera que la de hoy, 26 de marzo, es una fecha emblemática para el Frente Amplio que recuerda los 54 años de su primer acto de masas. Esta tarde, desde la hora 19, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, se va a realizar el acto de recordación de ese hito histórico, en el marco del cual se va a realizar un homenaje al expresidente José Mujica y a los fundadores del Frente Amplio, y también van a participar el cantautor argentino León Gieco y la murga Agarrate Catalina. Es una fecha emblemática, quizás una de las más importantes de la trayectoria del Frente Amplio, porque conforma el tríptico que se inicia con la fundación del Frente el 5 de febrero de 1971, continúa obviamente con el acto que es el bautismo en la calle del Frente Amplio el 26 de marzo de ese año, y creo que el otro hecho para reseñar y conformar ese terceto es el triunfo por primera vez a nivel nacional del Frente Amplio en 2004 en el acto electoral del 31 de octubre que llevó a la presidencia de la República al doctor Tabaré Vázquez. Se distingue en el mundo como la única fuerza política que tiene la condición dual de coalición y movimiento, lo que ha hecho que académicos, politólogos, investigadores en ciencia política se preocupen para desentrañar cómo es el fenómeno Frente Amplio, que es único e irrepetible. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 26 grados a esta hora aquí en Montevideo. Un correo electrónico enviado a una dirección de email del rectorado de la Universidad de la República, en que un hombre amenazó con realizar una masacre en una facultad a primera hora de esta mañana, llevó a que el rector Álvaro Mombrú suspendiera todas las actividades universitarias hasta la hora 13 y se evacuaran varias facultades como Derecho, Economía, Ingeniería, Humanidades, Comunicación y Arquitectura. El fin de semana, ustedes recordarán, hubo 2 amenazas al Montevideo Shopping, una al Punta Carretas, y ayer Bomberos investigó 2 nuevas amenazas de bomba, esta vez al centro comercial Portones Shopping y al edificio anexo de la Facultad de Medicina, según informaron los bomberos. La amenaza llegó al mail del rectorado de la Universidad de la República y fue enviado con copia al Frente Amplio y al Partido Nacional. El hombre dice pertenecer al grupo en línea llamado 764. En el mail dice: les informo que mañana iré a una facultad de la UDELAR a primera hora para cometer una masacre. Iré armado con armas de fuego y cuchillos, agrega. Trataré de matar la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Ante esta comunicación, el rector Álvaro Mombrú decidió suspender las actividades universitarias hasta la hora 13 y mantener especial atención al ingreso a los servicios. MBD Noticias dialogó con algunos estudiantes de la Facultad de Arquitectura sobre lo sucedido. Entramos 8:30, o sea que llevábamos 1 hora en clase. Hay gente que vino después, o sea, vino poquito rato, pero estábamos en taller. Y nada, vino una profe, avisó y salimos todos.
¿Están al tanto que está pasando en otras facultades también? Sí, o sea, habíamos visto que pasó varios días, como de forma repetida. No había visto que había pasado en alguna facultad, pasó en, no sé, hay alguien que... Economía, medicina, Sí. hoy de mañana hubo varias. Lo más grave era la de Derecho. Sí, allá tipo bomberos, todo. Pero nada, vimos también unos mensajes que habían mandado de un grupo de, no sé, de ellos y nada. Yo qué sé, creo que nos tomamos medio como chiste, pero no sé, se ve que es medio grave, ¿no? Porque tan seguido que lo estén haciendo. ¿Qué significa para ustedes perder un día de clases? Más al comienzo, además. Sí. Y no sé, a mí, yo viviendo lejos, me resulta un poco tedioso tener que volver a casa. O sea, porque se fue toda la mañana y nada, no sé, me resulta medio aburrido tener que irme ¿Saben ahora. cuándo vuelve la actividad hoy? A partir de las A 13 partir horas, de creo. La 1. Sí, nos dijeron a partir de la 1, pero nosotros justo salimos a la 1, o sea que ya perdimos todo el día. Y para las 14 horas está prevista una conferencia de prensa por las autoridades del Ministerio del Interior que van a desarrollar información a propósito de todos estos hechos que tuvieron a las facultades, a los estudiantes en vilo toda la mañana. Vamos a ver qué dice el Ministerio, lo vamos a estar compartiendo con ustedes obviamente. El rector de la Universidad de la República, Álvaro Mombrú, se refirió al crecimiento de matrícula en varias carreras y la necesidad de incrementar el presupuesto para hacer frente a las carencias locativas y de horas docentes, además de la situación expuesta por docentes y estudiantes de la Facultad de Psicología. Las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería y Derecho incrementaron también el número de inscriptos en este año. Este año se registró un récord de inscripciones a la Universidad de la República y un récord en muchas de las facultades, muchos de los servicios universitarios. La contracara es esa situación que usted bien expresó, que está en este momento en estudio por las autoridades de la Facultad de Psicología, por el decano, por el consejo. Nosotros lo que hacemos desde Central es seguirlo con atención. Esto está en el marco de un crecimiento muy importante, del interés de jóvenes de estudiar en la Universidad de la República, de formarse, de tener una formación de calidad, pero que no ha venido acompañado con un presupuesto adecuado, tanto por lo locativo como por las horas docentes, que también nos preocupa mucho. ¿Hay algunas otras carreras que estén afectadas a nivel de lo que ha sido la matrícula este año en un crecimiento exponencial? Se habla de psicología, 3.700 inscripciones. Tenemos psicología con esos guarismos, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Ingeniería, Derecho. Son facultades que realmente tienen números muy grandes en lo que tiene que ver con matrícula. También hay otras que han aumentado en forma relativa, Facultad de Ciencias, Facultad de Química. Ha habido un crecimiento general. A 11 años de entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial se instaló una Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral. Esto es en el gremio del Zunca. Desde el Sindicato de la Construcción impulsan la creación de una Fiscalía especializada en accidentes laborales. En los últimos 5 años, y esto no es por quien esté de turno, pero sí es cierto que estos últimos 5 años hemos retrocedido en los avances que hemos tenido, donde se controlaba, se fiscalizaba más, donde se cumplían con todo lo que tenía que ver con las normativas en materia de salud y seguridad laboral. En estos 5 años para atrás, lo que nosotros vimos, ¿no?, en debilidades tiene que ver con que necesitamos rápidamente crear una fiscalía que investigue los accidentes de trabajo y las enfermedades ocasionadas por el trabajo. Está claro que cuando una persona, cualquier ciudadano público, agarra su coche y cruza un semáforo rojo y es responsabilidad ante la justicia por no haber cumplido con la norma y atropella a una persona, está claro que esa persona probablemente es rápidamente indagada por el delito que comete y claro, que ahí lo responsabiliza penalmente. Cuando un empleador o quien tiene poder de dirección en su lugar de trabajo no cumple con uno de los artículos que tiene, por ejemplo, por decir algo, la normativa de la construcción, y eso le ocasiona un accidente o la muerte de un trabajador, bueno, no pasa nada. En este sentido, nosotros creemos que la Fiscalía que investigue los accidentes de trabajo, ¿no?, y la enfermedad ocasionada por el trabajo debe estar. Para eso se necesita que el Parlamento, ¿no?, apruebe un presupuesto para la Fiscalía. Hemos tenido reuniones con todos los fiscales Corte en los últimos 15 años. Entre ellos hemos tenido reunión con Díaz, cuando era fiscal de Corte en su momento.
La plataforma de infancias y adolescencias emitió un comunicado por 23 situaciones de violencia con armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes en lo que va del año. 19 de esas situaciones causaron heridas, las 4 restantes resultaron en el asesinato de los menores. Tenemos conmoción, indignación, tristeza, dolor por estas situaciones. Son 4 los asesinados, no van 3 meses del año, 19 también niños y adolescentes heridos de bala, y bueno, lo que nosotros intentamos es alertar, colocar este tema en la opinión pública, exigir también, demandar, digamos, respuestas al sistema político en su conjunto. Creemos que este es un tema, bueno, muy complejo y que requiere también de salidas integrales, ¿no? Requiere de intervención en el antes, o sea, esto para nosotros también es una interpelación al Estado en su conjunto. Es todo el Estado que de alguna manera está fallando en el sentido de que no estamos pudiendo llegar a tiempo. Pero más allá de eso, bueno, creemos que es necesario intervenir, obviamente en el antes, ¿no?, para que estas situaciones no se generen, pero también en el momento y preguntarnos en el día después. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar mañana con esta niña? ¿En qué situación va a estar? Nosotros llevamos esta campaña, la empezamos en mayo del año pasado, y lo que llevamos contabilizados de una manera muy precaria y muy artesanal son las situaciones que nos enteramos todos por la prensa, ¿no? Y desde mayo del año pasado hasta fin de año del 24, en el año 2024 hubieron 15 asesinatos de niños y adolescentes y 16 heridos de bala. La subdirectora técnica de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, Mariela Contrera, planteó la necesidad de trabajar en la prevención y en el tratamiento integral de las personas privadas de libertad para evitar la propagación de la tuberculosis en el sistema carcelario. Contrera dijo que el aumento de casos de esta enfermedad registrado el año pasado se debe en parte al crecimiento dentro de las cárceles, que llegó a 138 casos, que es el 11% del total. Uno de los cambios que nosotros creemos fundamentales es la detección precoz de la enfermedad. Las personas que ingresan al sistema carcelario muchas veces vienen con tuberculosis ya de la comunidad porque justamente proceden de los municipios o las áreas con mayor carga de tuberculosis de Montevideo, también del interior. Entonces el testeo de las personas con métodos, no los que se están utilizando actualmente, que tienen un bajo rendimiento diagnóstico, sino con otros que son muy sencillos y que están disponibles, como es la radiología de tórax, sería una herramienta fundamental que nos permitiría detectar inicialmente que esa persona no ingresa enferma y no contagie a otros. Ese es uno de los elementos fundamentales. Lo otro es que queremos que hay que encarar el tratamiento de las personas desde un enfoque médico, por supuesto, como se hace hasta ahora, pero también de un enfoque de derechos, pensando que esa persona está transcurriendo la enfermedad en condiciones que por sí, por el encarcelamiento, implica vulnerabilidad social, y hay que trabajar con eso, hay que trabajar para que la persona tenga una atención integral. No es solo recibir los medicamentos que la lucha antituberculosa le provee, sino también que tengan una nutrición adecuada, que estén aislados en los sectores en formas adecuadas, con apoyo sanitario, y en ocasiones para una persona enferma la tuberculosis no debe ser una carga que se agregue a la privación de libertad. Un ataque a balazos dentro del hospital de Durazno dejó un herido y puso en alerta a las autoridades del Ministerio del Interior, de Salud Pública y de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Fue el martes y, de acuerdo con las primeras informaciones, el hecho se enmarcaría en un ajuste de cuentas entre bandas criminales locales. Están pasando antibióticos y calmantes. Ni cerca, no, todavía no. No era tan rápida la cosa. Pero está, no voy y he oído, ¿viste? La versión difundida por el analista en técnicas de la información Pablo Silva Goncalves y confirmada por el jefe de policía de Durazno, Gabriel Lima, indica que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas locales que comenzó cuando un paciente reconoció a otro como el asesino de la madre de un integrante de su banda y llamó para pasar el dato a sus pares. En el momento que terminaba la visita ingresó otro masculino y extrajo un arma de fuego y le efectuó 2 disparos. Esto está marcado dentro de investigación que poseemos sobre conflicto criminal.
El jefe de policía también aseguró que el herido no quiso radicar denuncia y que el hospital quedó con custodia las 24 horas, incluyendo una vigilancia especial en torno a los involucrados. Desde la Federación de Funcionarios de Salud Pública calificaron el hecho como grave y lo relacionaron con otros recientes. Vamos a estar concurriendo hoy a estar con los compañeros presentes, ver la situación en el mismo lugar y conversar qué medidas de seguridad se pueden tomar ya dentro del hospital para limitar la circulación. En 15 días hubo agresiones en San José, en Florida, ahora en Durazno. Anoche en la puerta de Ciudad de la Costa también hubo una agresión al personal de la salud y al efectivo del Ministerio del Interior que estaba apostado ahí. Y bueno, son situaciones que vienen incrementando la violencia hacia el personal de salud. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Uruguay empató anoche 0-0 con Bolivia en el Alto a 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar por la 14ª fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá. Con este resultado el equipo de Bielsa llegó a 21 puntos y se ubica en la 4ª posición de la tabla. La fecha cerró con los otros 4 partidos. A Chile, Ecuador empataron a 0 en Santiago, Venezuela le ganó 1-0 a Perú, Colombia empató en 2 goles con Paraguay en Barranquilla y en Buenos Aires, Argentina goleó 4-1 a Brasil en el Monumental. Con el empate de Uruguay y Bolivia, la selección argentina, actual campeona del mundo, se convirtió en la primera clasificada al Mundial 2026. Y el entrenador Marcelo Bielsa hizo un análisis de los últimos partidos y respaldó a su equipo. Sentí en el primer tiempo que lo podíamos ganar, después el partido se desequilibró, sentí al final del segundo tiempo que lo podíamos ganar, pero no se puede imaginar, no se puede comentar una sensación de posible triunfo pensando nada más que en los goles que podríamos haber convertido, porque eso estuvo alternado por muchos goles errados por ellos. El entrenador Marcelo Bielsa respaldó a su equipo e hizo un análisis de los últimos partidos. Cuando un entrenador tiene jugadores como los que tiene Uruguay, ¿para qué voy a hacer demagogia? Y no logra, por lo menos, generar opciones de gol en proporción al potencial y dominar momentos más extensos de los partidos, entonces me representa y soy responsable de lo que el equipo no consigue. Tampoco estoy de acuerdo con que todo haya sido tan malo. Contra Argentina hubo momentos, sobre todo en el primer tiempo, que para mí tienen valor. Con Ecuador hubo momentos de mucho valor. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu volvió a insistir hoy que su país podría tomar partes de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes. En tanto, los ataques en el enclave han dejado 39 palestinos muertos en las últimas 24 horas, mientras que 142.000 han sido desplazados desde que se retomaron los ataques por parte de Israel. Benjamín Netanyahu reiteró este miércoles sus amenazas de tomar posesión de territorio en la Franja de Gaza si Hamás no libera a los rehenes que aún mantienen su poder, y sostuvo que cuanto más persista el grupo islámico en su negativa a liberar a los secuestrados, más fuerte será la represión que ejercerá Israel, que incluye la toma de territorio y otras cosas, según dijo. Según el acuerdo previo entre las partes, los secuestrados serían entregados en la segunda fase de la tregua, dinamitada tras la reanudación de la ofensiva de Israel el pasado 18 de marzo, que ha dejado casi 1.800 muertos, 39 de ellos en las últimas 24 horas y más de 142.000 desplazados. Las afirmaciones del primer ministro hechas durante una audiencia en el Parlamento fueron interrumpidas ocasionalmente por los gritos de miembros de la oposición, al tiempo que crecen las protestas de familiares de los rehenes que permanecen en Gaza y de quienes sostienen que Netanyahu
Netanyahu mantiene la guerra para salvarse políticamente. En otro orden, este martes se registró en Gaza una inusual protesta contra Hamás, que controla la franja desde 2007, cuando cientos de personas se manifestaron para pedir al grupo islámico que abandone el poder con el fin de acabar la guerra israelí contra el enclave palestino en una procesión de cientos de personas, en su mayoría hombres. Antes de irnos, les informamos que la avenida 18 de Julio ya está cortada. Allí la vemos entre barrios Amorín y Ejido, como decíamos, porque desde las 19 horas se va a estar realizando allí en la explanada de la Intendencia el acto de recordación de lo que fue el primer acto del Frente Amplio, con un homenaje al expresidente José Mujica, a los fundadores del Frente Amplio y con la actuación de León Gieco y la murga Agárrate Catalina. Nos vamos, volvemos a las 18:55 o mañana a las 8. Que pasen bien. La decisión del gobierno de crear una comisión de alto nivel para renegociar el contrato del proyecto Neptuno causó sorpresa y preocupación en la Comisión en Defensa del Agua y la Vida. También el Instituto Clemente Estable expresó su preocupación por la ausencia de la academia en esta renegociación. El senador Álvaro Delgado aseguró que hubiese esperado más medidas del nuevo gobierno, que por ahora tiene anuncios y titulares pero nada concreto. También aseguró que el contrato firmado para el proyecto en Arasatí dejó margen de negociación. El candidato a la Intendencia de Montevideo por la coalición republicana, Martín Lema, dijo que hay una clara ausencia del gobierno departamental en la capital, que hay problemas en veredas, calles, falta de limpieza y demoras en el transporte. Esta tarde, desde la hora 19 en la explanada de la Intendencia de Montevideo, se realizará el acto de recordación del primer acto de masas del Frente Amplio hace 54 años, que cerrará con un homenaje al expresidente José Mujica y a los fundadores del Frente Amplio, y la actuación del cantautor argentino León Gieco y la murga Agárrate Catalina. La plataforma Infancias y Adolescencias, PIAS, denunció 23 situaciones de violencia con armas de fuego contra niños, niñas y adolescentes en lo que va del año. 19 de ellas causaron heridas y las 4 restantes resultaron en el asesinato de los menores. Uruguay empató 0-0 con Bolivia en el Alto, a 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar, por la 14ª fecha de las eliminatorias para el Mundial 2026. Con este resultado, Uruguay llegó a 21 puntos, se ubica en la 4ª posición de la tabla y habilitó la clasificación automática al Mundial de la selección argentina. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu volvió a insistir hoy que su país podría tomar partes de Gaza si Hamás no libera a todos los rehenes. En tanto, los ataques en el enclave han dejado 39 palestinos muertos en las últimas 24 horas, mientras que 142.000 han sido desplazados desde que se retomaron los ataques por parte de Israel. La Cámara de Senadores sesionó esta mañana para continuar con el tratamiento y aprobación de diversas venias para jerarcas de la nueva administración, iniciado la semana pasada con los presidentes de los principales organismos públicos. Hoy se aprobaron las venias de los vicepresidentes de UTE, ANCAP y Banco República.